Vale, pues vamos. Vale, voy a empezar rápidamente, que lo interesante es escuchar a vosotros. Yo me llamo Irene, soy la que coordina este programa saludablemente. Nosotras realizamos este programa a partir de la Fundación Educación para la Salud, Fundadeps. En Fundadeps tenemos diferentes proyectos de violencia de género, de formación de agentes para la salud y entre nuestros programas pues también está Saludablemente, que es un programa desarrollado por la Fundación Educación para la Salud con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Este programa tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a las familias sobre la prevención de la conducta suicida de la población juvenil, ¿no? Y brindar herramientas para promover la salud mental en jóvenes. Entre las actividades de este programa tenemos este webinar en que le hemos llamado a participar con nosotras a Marta Ampuero y Ignacio Fernández de la Larinoa y que nos van a acompañar en esta tarde. También, que me olvidé de decir antes, muchas gracias por estar aquí este martes por la tarde a las 6:30 y bienvenidos y bienvenidas a todas. Es un placer teneros aquí con nosotras. Vamos a intentar que el webinar sea lo más dinámico posible, es decir, tenemos ahí el chat por lo que podéis hacer vuestras preguntas y comentarios y en algún momento también, si alguien quiere, podrán hacer también algún tipo de preguntas. Si no, si es posible, depende también de cuánta gente vaya entrando, ¿vale? Deciros que la presidenta de la Fundación, Carmen Gallardo, tendría que venir, pero hacer una breve bienvenida, pero no pudo participar por un imprevisto. Y nada, sin más, empiezo un poco a presentar nuestros expertos y expertas que están aquí con nosotras. Marta Ampuero es psicóloga general sanitaria, directora de la clínica con o sin diván, psicoterapeuta, integradora especializada en diferentes modelos de terapia humanística y transpersonal. Profesora y tutora de alumnos tanto de grado de psicología como del máster, habilitantes en diversas universidades. Psicoterapeuta individual y grupal desde hace más de 15 años, atendiendo a diferentes poblaciones, por lo que tenemos ahí Marta, que nos acompaña con un currículo espectacular, y también Ignacio Fernández de la Larino Arcal, psicólogo general sanitario, fundador del Instituto Sequoia, es terapeuta familiar, experto en psicoterapia con niños y adolescentes y entrenador de habilidades con profesionales sanitarios y sociosanitarios desde 2006, supervisor de profesionales en contexto de alto sufrimiento. Sin más, voy a dar la palabra a Ignacio, que va un poco a empezar y explicar un poco también cómo va a ser la dinámica, ¿vale? De este webinar esta tarde. Perfecto. Hola, Bueno, buenas tardes a todos. buenas tardes a todos, a todas. Bueno, agradecer a Fundadeps que haya contado con nosotros para este webinar y a todas las personas que estáis hoy aquí conectadas, que ya, aunque se ha apuntado con mucha gente, estáis 35 valientes encarando esta hora y media que tenemos por delante. Que bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da. Yo quería solo matizar que mi apellido es largo y compuesto porque soy medio alavés y así somos los alaveses. No hay ningún tipo de cuestión nobiliaria ni aristocrática por detrás. Esto siempre hay que aclararlo porque luego a la gente a veces se le ocurre pensar que, bueno, se me puede pedir dinero y no. Entonces, bueno, si os parece, Marta y yo habíamos planteado, ahora dejo que Marta se presente un poquitín en base a nuestro bagaje, en el que tanto en el instituto como en Con o Sendiván hacemos formaciones y entrenamientos de distinta índole con gente, hacer este taller compartido, hacer más un taller que un webinar, ¿no? Que no sea una charleta donde la gente pueda estar escuchándola de fondo, sino que nuestro interés fundamental, dado que es complicado encontrar el repito, es que fuera muy útil desde escuchar, entender y atender vuestras expectativas para con esta tarde que vamos a compartir y con los temas en cuestión que de por sí pues son bueno pues para valientes porque lo que vamos a hablar o de lo que pretendemos hablar, aunque mucha gente habla de relación con jóvenes, con adolescentes, está cada vez esto más lleno porque no hay que los entienda a los adolescentes.
Además de esto, vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de suicidio, vamos a tener, digamos, una conversación incómoda. Y esto es lo que diferencia tal vez a la gente que viene a este webinar de la gente que no viene. Y es un tema central con respecto del abordaje, tanto en la prevención como del afrontamiento de una situación que puede conllevar una conducta suicida, el- la capacidad para gestionar una conversación tan incómoda en nuestra cultura y en nuestra sociedad como la que aborda ambos temas, ¿no? Pero bueno, no me quiero alargar, Marta, seguro que tú quieres introducir alguna cuestión y entramos. Bueno, así a primeras, muchas gracias tanto a Fundades como a mi compañero Ignacio, como a todos los que estáis aquí esta tarde acompañándonos. Y como bien ha dicho mi compañero, lo que queremos es que sea lo más dinámico posible, que podáis preguntar, decirnos un poco cuáles son las expectativas que tenéis con respecto a este webinar, que va a ser más un taller, como bien ha dicho Ignacio, que una charleta. Y nos gustaría pues que pudieseis ir planteándonos cuestiones o qué es lo que os gustaría que nosotros pudiésemos resolver, dudas, experiencias o situaciones que tengáis actualmente o que estéis vivenciando, ¿no? Y que podamos desde ahí resolver. En mi caso, me muevo en terreno seguro porque mi día a día es estar sobre todo en terapia, ¿no? Entonces voy a hablar sobre todo desde mi experiencia como terapeuta, como psicoterapeuta de niños y adolescentes, también de adultos, pero esto está basado en esta población y me gustaría pues desde ahí poder compartir y daros los mayores recursos de los que dispongo, ¿vale? Entonces, no sé qué os parece si alguno o alguna de vosotras nos empieza planteando un poco qué expectativas o qué necesitaría saber, entender o vivenciar dentro de esta hora y media que nos trae por delante. Entonces, si alguien se atreve, estaría genial. Y si no, empezamos con una charleta y ya está, y tirando. No se lo pongas tan fácil que entonces la gente evita la conversación incómoda. Es lo que hace el vecino del Bueno, quinto cuando el otro le dice que está muy triste y dice, bueno, pues ya mejorará, ¿verdad? Entonces, ya sí eso. ¿qué os trae por aquí? Eso es. Yo estaré por aquí y cómo os podemos ayudar, ¿no? Que estaría guay poder hacerlo y aprovechar este tiempito para resolver. Podéis hacerlo bien por el chat o bien abriendo micro y contándonos, ¿vale? Lo que os sintáis más cómodas y cómodos. Hola, buenas tardes. Empiezo. Hola. Buenas Vale. tardes. Nos hemos apuntado por primera vez a estas cosas, charlas que mandan del instituto y a ver, regulación emocional de jóvenes. Pues lo necesito todo. Quiero decir, no sé cómo concretar. ¿Eres mami? Eh, Perdón. sí, somos padres, estamos los dos en una pantalla, no tenemos ahora otro ordenador disponible, de una niña que va a cumplir 15. Desde los 13, la regulación emocional de jóvenes vamos perdidos. O sea, hace 2 años más o menos. Hay etapas mejores y etapas peores. Pero la duda, yo planteo la que yo tengo en concreto, Eso ¿vale? es. La más, no sabemos muchas veces si la parte de exigencia, límites, cómo actuar y a la vez seguirle el rollo para que esté tranquila, que esté bien y dé de sí todo lo que tiene que salir de ella. O sea, el equilibrio para mí es complicadísimo. El equilibrio entre no perder el papel de padre y a la vez no violentarla, porque si pasas un límite, se cierra y entonces acabó. Yo dejo ahí el problema más gordo que tenemos, ¿vale? Y luego también lo saco como padres, los dos, si es importante ir a uno o está muy bien lo del poli bueno, poli malo. También lo dejo ahí. Bueno, es una Porque a veces magnífica nos viene pregunta. bien. Vale. Es una magnífica pregunta y creo que engloba muchas cosas y además una pregunta que es muy común. ¿Tu nombre, discúlpame? Vale, yo soy Lucía Brenya. Es que los Lucía. apuntamos los dos, pero ahora sale Raúl, que es mi marido. Vale, Lucía y Raúl. Sí, gracias. Vale. Pues no sé si quieres empezar tú, Irene, Ignacio. Irene por ahí hablaba también en el chat de que le gustaría conocer qué trastornos son los más frecuentes juvenil y la relación con el acoso escolar, ¿no? Irene, ¿te refieres a eso?
Bueno, imagino que lo Sí, presupone que imagino sí. que irá por ahí. Ujú. Bueno, si queréis empezamos con la pregunta que ha planteado Lucía y Raúl, que engloba muchas cosas. Pero entiendo como madre esa duda, ¿no? De hasta dónde sí, hasta dónde no y cómo hacer. Yo siempre digo que la crianza perfecta no existe, de hecho tendría que ser perfectamente imperfecta, ¿no? Porque como padres nada está bien ni nada está mal. O sea, hacemos lo que hacemos, y me incluyo, hacemos lo que podemos con los recursos que disponemos, ¿no? Y hagamos lo que hagamos, siempre va a haber en nuestros hijos alguna carencia y nos van a echar algo en cara. Y eso hay que asumirlo desde el primer momento en que somos padres, ¿no? Pero bueno, yendo un poco al tema de exigencia, límites, o sea, cómo manejar el tema de la exigencia, los límites y a la vez mantener un buen rollo, yo creo que es parte importante y esto enlaza mucho con la idea que nos trae hoy aquí en generar un ambiente familiar seguro, ¿no? Y con esto me estoy refiriendo a que haya una buena comunicación, una buena presencia, porque desgraciadamente en los tiempos que vivimos la presencia familiar escasea por los componentes sociales que tenemos, ¿no? Que es muchas veces muchas horas de trabajo y poco tiempo para nosotros y por tanto poco tiempo para dedicar a nuestros hijos. Entonces, un ambiente familiar seguro en el que yo me pueda comunicar es la base de cualquier tipo de comunicación. Y yo siempre digo y pongo un ejemplo además personal con mi hijo, ¿no? Que cuando yo me enfado con él, mi hijo es pequeñito, cuando yo me enfado con él, bueno, me enfado, no es que me enfade, sino que le pongo un límite, él lo vive como un enfado. Siempre me dice, mamá, eres mala, ¿no? Y siempre le contesto una cosa que me parece muy importante y es que eh, parte de ser madre o de ser padre es poner límites. Es súper importante. Y esto los adolescentes lo tienen que entender porque además están en una etapa en la que necesitan límites. No solamente lo necesitan los niños pequeños, sino que los adolescentes es muy importante porque los límites crean identidad. Y un problema que tenemos actualmente, o por lo menos yo lo tengo mucho en consulta, es que tenemos muchos problemas de identidad en la gente joven. ¿Vale? No sé quién soy, no sé qué es lo que quiero, a dónde voy, qué necesito, no tengo ni idea de nada. O sea, dime lo que tengo que hacer y además dímelo para que no me frustre. O sea, no es solamente que sepa o no sepa lo que tengo que hacer, sino que además no me quiero frustrar y la frustración forma parte de la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que es inherente a la educación poner límites y, y no hace falta decir, o sea, no hace falta generar buen rollo. Lo importante es que vuestra hija sepa que tiene un ambiente seguro donde sentirse querida, ¿vale? La base de una buena salud mental está en las dos cosas, en poner límites y en formar esa base segura para decir, y a pesar de esto te quiero y quiero que sepas que estoy aquí, aunque no te guste que te ponga límites, ¿no? Te paso la palabra. Fijaos que la adolescencia en sí mismo, que os voy a contar que no conozcamos ya, es un lío tremendo, ¿no? De hecho, siempre hemos hablado de que es como el segundo nacimiento. Claro, esto implica que hay tantos procesos de cambio implicados a un nivel tan profundo que aquella muchacha tierna y dulce con la que jugábamos, pues de pronto va siendo otra personita que no, el libro de instrucciones que tanto trabajo nos ha costado construir, de pronto a partir de los 12 ya no funciona siempre, a partir de los 13 pocas veces y a los 14 casi nunca o nunca. Y nos quedamos como sin referencias, ¿no? Y además, no sé si esto lo habéis vivido, pero es interesante sentir cómo nosotros como adultos, bueno, vamos, se nos van movilizando cuestiones, se nos hacen sentir rechazados, nos hacen sentir de pronto poco valiosos. Eso del poli malo, ¿no? Que es característico muchas veces, ojalá fuera un papel. Es que verdaderamente nos convertimos en el padre malo o en el poli malo porque hemos perdido los papeles, ¿no? A mí me pasa como padre y lo veo continuamente y eso genera un montón de culpa en nosotros, es verdaderamente complicado. Em, bueno, yo creo que la base de la regulación emocional de los muchachos y de las muchachas pasa por nuestra propia regulación emocional. Y esto implica también en nosotros un montón de actualización de procesos y conocimientos que no siempre tenemos en el día a día
capacidad, ni tiempo, ni energía como para lo que el mandato social nos pide de ser tan buenos padres y madres, porque en realidad aquí todo el mundo hace lo que puede. Dentro de lo que es hacer lo que puede, pues aquí están los valientes intentando ver si se puede hacer algo un poquito mejor. Con lo cual os diría de entrada y recordando un poco, creo, lo que Marta también quiere decir, cuidado con la exigencia, ¿no? No va a haber una crianza perfecta, no vamos a conseguir evitar que nuestros niños, niñas nos sufran, no vamos a conseguir que la adolescencia no les pase por encima. Pero es buena idea tener información, porque cuando nosotros como adultos tenemos más información, podemos usar esos recursos cognitivos de información para comprender en mayor perspectiva lo que está pasando in situ, que es lo que la mayor parte de las veces nos atrapa, nos quita la perspectiva y ya somos presa del momento. No podemos otra cosa que sobrevivir, como quien se deja arrastrar buscando coger aire fuera del agua, ¿no? Entonces entendamos que el cerebro de los muchachos y de las muchachas a partir de los 12 más o menos durante 5 años, 5 más o menos, porque algunos son 5, algunos son 25, ¿no? Pero digamos más o menos 5 años va a tener un lío tremebundo. Y una de las estructuras que más se va a revolver son las amígdalas, que son dos como las de la garganta, pero quietas, que se dedican de regular las emociones, o más bien de señalar al organismo y al cuerpo como de importante emocionalmente hablando las situaciones, y esto hace que entren en mucha sensibilidad en esa época, en una gran actividad, es decir, entran en una hiperreactividad. Todo les cabrea. Están cabreados antes de que pase nada. ¿No? Por estar en el mundo, por ser. Bueno, es que hay un montón de estructuras haciendo un trabajo muy complicado. Esa hiperreactividad, curiosamente, es útil y es muy importante para ellos en muchos momentos, dentro de unos cauces. Nosotros, si entendemos lo que está pasando entre telas en sus procesos neurofisiológicos, vamos a tener la posibilidad a veces de, si tenemos energía, nos hacen falta recursos, la energía, la calma, la visión, tal vez podamos acceder a comprender lo que sucede allí para mantener nuestra calma y entender que los límites deben ser acerca de lo más inaceptable, no de lo emocional. Es decir, lo normal es que vuestra, creo que era una niña, ¿no? Si no me equivoco, perdóname, Lucía, creo haber entendido que era una muchacha. Lo más normal es que esté de los pelos. Y lo más normal es que nos ponga de los pelos. Bueno, lo importante es en la medida de lo posible que cuando esté de los pelos no pase de castaño oscuro, pero dentro de un espacio en el que hay que permitir que pasen cosas. ¿Sí? Permitir porque no es buena idea aplacar. Y además, como creo que has enunciado muy bien, ¿no? Es algo que luego os pasé de un enlace de un vídeo de una charla muy larga de Antonio Ríos acerca de adolescentes. De hecho, se llama Socorro, tengo un hijo adolescente. Que habla un poco de esta enorme ambivalencia, ¿no? Porque como es un ser que es medio niño, medio adulto, va cambiando los sistemas que tenemos, ¿no? De pequeñajos tenemos un sistema muy poderoso que trabaja un montón, que es el de aproximación, que pone foco en la relación, en estar juntos, en los mimos, porque la necesidad es también muy grande. Y siempre está en equilibrio, ¿eh? Esto lo hemos visto con nuestros pequeños. También hay otro sistema que es ese que es más, digamos, de protección del individuo, de la individua, ¿no? Cuando el niño de 3 años dice, no, no voy para allá, dice, ven, ven, y dice, no, ya, ya está ahí. Lo que pasa es que esos equilibrios, esos pesos van cambiando. Y en la adolescencia el trabajo es que ese sistema de protección del individuo se multiplica a muerte porque necesita renacer ese adulto diferenciado. Pero son procesos, no es un acto. Entonces, de pronto, no te deja que entres en el cuarto, pero de pronto se mosquea mogollón si no le has preguntado qué quiere para cenar, si no la tenemos en cuenta, ¿no? Estamos en unos equilibrios complicados. Con lo cual, lo normal, Raúl, Lucía, es estar un poco desregulados nosotros, porque esto no hay quien lo entienda. Es casi imposible acertar. Es acompañar en una observación más o menos tranquila, dejando que sucedan cosas, intentando sobre todo cuidaros vosotros de no perder mucho los nervios si eso fuera posible, ¿no? No sé si estoy contestando, ya me he ido por las ramas. Yo hablo mogollón y hablo muy deprisa, por favor, si digo alguna cosa que no tiene sentido, decídmelo. Yo creo que todo tiene sentido, Ignacio, todo lo que has dicho. O sea, además lo has explicado muy bien. Yo creo que es importante entender la adolescencia como un proceso. Creo que ahí está la clave, ¿no? Y entender que es un adulto en desarrollo, o sea, un niño que va en el camino de ser adulto. Entonces,
hay veces que se va a comportar como niño y a veces que va a pedir ser adulto. Entonces, Claro, bueno. y es una época muy estresante para ellos y para ellas. Entonces, es algo interesante con el fenómeno del poli bueno y el poli malo. Ninguno de los dos es buena estrategia. Y mucho menos la existencia de ambos, ni por roles, que a veces es como que se fosilizan las parejas, ¿no? Uno siempre empieza a hacer y se especializa, el otro empieza a hacer y siempre se especializa, y se acaba convirtiendo también en una situación muy complicada en términos de vínculo para ellos, como además muy estresante. Es curioso que parece que hay una relación directa. En la adolescencia hay más amonestación, la comunicación se cierra más, ¿no? Y es complicado porque tendríamos que hablar de comunicación, o una de las ideas es hablar de comunicación con adolescentes, pero curiosamente la comunicación con adolescentes es más eficaz para lo que nos interesa en términos de un universo que las acompañe, familiar y que más o menos pueda absorber sus sufrimientos, sus situaciones complejas de manejar en el día a día. Curiosamente es una comunicación muy indirecta, muy de compartir lo cotidiano, muy de hablar de música, muy de hablar de algo, no sé qué, muy de... Y sin embargo nosotros desde la tensión y el miedo, lo que solemos hacer es una comunicación muy directa, muy de preguntar. ¿Y qué tal en el INSTI? ¿Y con quién has hablado? ¿Y tienes exámenes? ¿Has hecho los deberes? ¿Has podido con todo? ¿No has apuntado bien en la agenda? Con lo cual se va cerrando, ¿no?, la comunicación. Y cada vez nos cuesta, porque la tensión es mayor en los dos, mayor estrés, nos cuesta más relajarnos y hablar de la vida, que es lo que casualmente luego nos une. No porque en la vida vayamos a hablar de cosas cotidianas, sino porque la relación genera esa confianza en la cual el otro siente que puede compartir cosas. Y eso incluye, pues que es que fulanito me ha dicho que no quiere salir conmigo, ¿no? Y tengo el corazón medio partido. Y por eso tengo una mala leche, por cierto. No, pero estas cosas que pasan. Lucía, no sé, perdón. No sé si estamos dando alguna idea. Sí, muchas gracias, la verdad es que sí. También nos gustaría escuchar lo que respondéis a otros padres, ¿vale? Porque no nos pasa solo una cosa a nadie, ¿eh? Pero que agradecemos mucho porque creo que habéis tocado las dos cosas muy importantes. Me lo apunto aquí y lo importante va a ser ponerlo en práctica. Gracias, ¿vale? Seguimos escuchando. Gracias a vosotras Y gracias por abrir juego, por además, por ser abrir ahí eso. No los es fácil. pioneros. Eso es, no es fácil, ¿eh? Así que muchas gracias. Sí, hay otras cuestiones que he apuntado aquí. Bueno, la que había planteado antes Irene, de cuáles son los trastornos más comunes o frecuentes en población infanto-juvenil y su relación con el acoso. Luego Inmaculada, digo todas un poco para poner un poco en contexto y así podemos ir contestando, si te parece, Ignacio. Llegar a niñas de 13, 14 años que se hacen cortes en los brazos para olvidarse del dolor y, bueno, ha añadido algo más, pero yo fíjate que yo me quedo con la palabra dolor porque incluye todo lo demás que es fracaso escolar, aislamiento social. Bueno, yo creo que el dolor lo incluye todo eso, ¿no? Y luego otra que no me viene el nombre, me viene en el teléfono, que dice señales o actitudes que nos deban alertar ante un pensamiento o riesgo suicida, ¿no? Entonces, bueno, empezamos, si te parece, por Irene, ¿no? Trastornos más comunes o frecuentes en población infanto-juvenil y relación con el acoso. Yo no tengo datos estadísticos, no he mirado datos estadísticos de qué es lo más común y frecuente en población infanto-juvenil. Pero sí puedo hablar desde mi práctica clínica, lo que yo más veo y que considero que está influyendo para ver todo esto, ¿no? En el caso de, depende de la población, pero bueno, lo que más se ve en infanto-juvenil, voy a hablar de adolescentes, si queréis algo más de infantil también hablaré, pero voy a hablar más de lo que es jóvenes, ¿no?, y adolescentes. Yo lo que más encuentro a día de hoy en cuanto a trastornos, hablando de trastornos, sería, todos los trastornos de alimentación, trastornos depresivos, trastornos ansiosos y de un tiempo a esta parte, y es lo que quizás me preocupe, que todo me preocupa, pero quizás lo que más me llame la atención a nivel de trabajo clínico son los trastornos de personalidad, concretamente el trastorno límite de personalidad. ¿Vale? Esto ha aumentado en los últimos años su frecuencia, por lo menos es lo que yo estoy vivenciando y cuando comparto con otros colegas también me dicen esto, ¿no? Al final, lo que tiene en común todo esto, yo creo que
tiene una parte familiar, como es lógico, pero también una parte social que está influyendo directamente en la salud mental de nuestros jóvenes, ¿no? Y es un poco, bueno, se ha mencionado con la pregunta que ha hecho Lucía y Raúl, que es la exigencia. Yo creo que estamos en una sociedad extremadamente exigente y perfeccionista, que vende unos estándares generalizados, ¿no? De cómo se tiene que vivir bien, vamos a llamarlo así de una manera generalista, y nuestros adolescentes acceden a esa información y a esas ideas a través de algo que para ellos es tan sencillo como las redes sociales, aparte de otras muchas cosas, pero sobre todo desde ahí, ¿no? Y para mí es preocupante porque muchas veces en consulta lo que yo me encuentro es una idea distorsionada de la realidad en cuanto a que parece que a todo el mundo le va bien y a mí me va fatal, ¿no? Y entonces eso, lo que genera eso es esa sensación de debo ser el raro o debo ser la rara y una sensación de desesperanza, añadido a lo que ya ha comentado mi compañero Ignacio antes, ¿no? De esa desregulación emocional. Pues imaginaros, tenemos el caldo de cultivo para tener todo este tipo de problemáticas y trastornos mentales, ¿no? A mí no me gusta como hablar mucho del etiquetado de trastornos mentales porque muchas veces, a mi parecer, es contraproducente que ellos se identifiquen con esto, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es lo que más encuentro, ¿no? Lo que más veo yo. No sé si en esto Ignacio tendrá información, no sé si tú tienes información estadística, yo no he cogido información estadística en cuanto a trastornos más comunes. No, además, por una cuestión central que era esta última que tú contabas, yo soy profundamente cauto con el etiquetado de los niños, las niñas, profundamente cauto. Bueno, ya lo habéis visto con el TDAH, lo hemos visto ahora mucho con las altas capacidades, lo estamos viendo un montón con la neurodivergencia en general. Bueno, digamos que hay un fenómeno con respecto del etiquetado que va cambiando un poco en función del conocimiento que se amplía, cosa que tiene todo el sentido del mundo, pero desde el enfoque que yo trabajo, que es mucho más desde la fenomenología, desde la vivencia de cada uno, me interesa mucho más ese punto. Ahora bien, tomando ese final de la frase de Irene y el acoso escolar y el impacto que tiene para muchos niños y niñas, evidentemente las situaciones de violencia generan trauma de toda índole, entre iguales, desde los papás, las mamás, los abuelos, los vecinos. Todo esto genera trauma que conlleva habitualmente, bueno, pues como buen trauma, según qué dificultades pueden conllevar, según qué trastornos, tanto en los infantes como en la vida adulta, ¿no? Tal vez eso hila un poquitín con la siguiente pregunta que tiene que ver con el dolor emocional, con la desorganización emocional y cómo muchos muchachos y muchachas que además encuentran información a veces muy complicadita de manejar en redes sociales y en otros foros, encuentran que el daño físico por la manera en la que capta la atención del sistema nervioso, efectivamente paraliza los canales de percepción del dolor emocional. Es decir, paradójicamente hay un alivio, ¿no? Es como aquel chiste terrible de aquel que se da un martillazo en el dedo para no sentir, no me acuerdo qué le pasaba en otro lado, ¿no? No sé si os acordáis de esto. Bueno, es terrible, es terrible. Ahora bien, tenemos que, cuando identificamos situaciones de este tipo, donde una persona está tan desorganizada que está dispuesto a infligirse un daño a sí misma, volvemos a eso que decía al principio de las conversaciones incómodas. Y lo hilo un poquitín con lo que planteaba Lucía y Raúl, que creo que no sirve para todos los adolescentes y en general para todas las personas. Al final, los adolescentes específicamente necesitan apoyo emocional y necesitan, bueno, parece una chorrada, perdonadme, necesitan nuestra presencia y necesitan estimulación, inspiración, mucho descanso y necesitan un modelo. En ese sentido, el apoyo emocional, que es a lo que me quiero centrar, o en lo que me quiero centrar, que es transversal y que es central, por cierto, cuando hablamos de conductas autolíticas, de conductas o preconductas suicidas, posibles conductas suicidas, tiene que ver muchísimo con tener un interés genuino por la persona en concreto. Es decir, con eso que decíamos de atrevernos a tener conversaciones profundamente incómodas.
Yo no sé si hoy sois mayoritariamente profesionales o no, en el perfil de las personas apuntadas había una gran variedad de personas, ¿no? Pero hay que ser especialito para dedicarse a este trabajo y hay que ser especialito como papás y mamás para venir hoy aquí, porque es muy difícil de lo que estamos hablando. La gente normal sale corriendo cuando hay un desastre. Los sanitarios van para allá y algunos cuantos también, ¿sí? Esto es complejito. Entonces, la experiencia de dolor y de sufrimiento humano es muy difícil de abordar desde el término de apoyo emocional. Mejor dicho, es difícil de llevar a cabo apoyo emocional bien dado. Y tiene una base fundamental, además, que es como muy paradójica, porque habitualmente las personas que nos dedicamos a esto o las personas que tienen tanta buena intención como los papás y mamás que quieren hacerlo bien y que están implicados, desean hacerlo bien. Y hacerlo bien es hacer cosas. Y el apoyo emocional se basa en la escucha. Se basa en el silencio y en la escucha, en permitir que la historia del otro sea importante, en que el otro, la otra que sufre, sea suficientemente significativo para mí que le escucho casualmente porque soy el que pasa y le veo derrumbado o lo que sea, como para merecer mi atención y me escucha. Es decir, que él puede existir en mí. ¿Sí? Perdón que esto es como más poético, pero no sé si me seguís. Al A mí final, me gusta, me está gustando cómo lo estás enfocando. O sea que sí. la racionalidad humana es lo que nos permite crecer y desarrollarnos y es lo que en concreto nos salva. Las personas, fijaos que cuando hablamos de datos, si queréis, de suicidio, y la estadística es perversa porque sabemos que seguramente es incompleta, que hay mucho accidente de tráfico que es un suicidio tapado, que hay mucho accidente laboral que es un suicidio tapado, que hay mucho a persona muy mayor que fallece en una residencia y que parece que es que, y es un suicidio tapado o más tapado. Bueno, lo que sabemos evidentemente es que es la exclusión social, la pobreza, la sensación de desconexión y desesperanza, lo que tiene una correlación directa. Para que os hagáis una idea, la población reclusa, la prevalencia del suicidio, la población reclusa es 7 veces mayor que la población libre. Esto, bueno, nos daría que pensar. Y si queréis, además, y un poco hilando con una pregunta que hablábamos por ahí, creo que alguien hablaba de identificar las señales o las actitudes, que ahora hablaremos de algunas cosas acerca del suicidio. Fijaos qué interesante el dato de la población reclusa. Las personas que se suicidaron en el año pasado en las cárceles de nuestro país, ninguna de ellas estaba en los protocolos de riesgo de suicidio, ninguna estaba siendo vigilada, ninguna estaba siendo acompañada. Es decir, no habían dado ninguna muestra. Eran gente absolutamente normal dentro de la prisión. Eso nos dice dos cosas interesantes. Una es que es muy difícil ver el fenómeno. Cuidado, por tanto, con colocarnos en el salvador o la salvadora. Cuidado con esa parte de la culpa. Y por otro lado, en el caso de las prisiones, es que los protocolos de prevención y de acompañamiento funcionan, porque las personas que están en esos protocolos no son las que estallan la estadística, ¿no? Perdona, que estoy dando como muchas ideas, ya no sé de dónde venía, creo que venía de los cortes y del daño que se hacía a De alguien los cortes, y sí, de los desea cosas. cortes como alivio del dolor, ¿no? Que es una. Yo ahí quería aportar porque muchas veces aparece mucho miedo, ¿no? Cuando, lógicamente, cuando tú ves que tu hijo o tu hija tiene cortes en los brazos o se hace cortes, se viene muy asustado porque se relaciona directamente con, oye, que es que pasa, ¿no? Y efectivamente, y esa ha sido una buena pregunta porque muchas veces es para aliviar el dolor. Pero ese dolor viene de algún lugar y el trabajo desde casa tiene que ser, como bien ha dicho Ignacio, el que haya un sitio o la posibilidad, la confianza para poder hablar de ese dolor. Yo lo que me encuentro en mi día a día es que muchos adolescentes en su casa no tienen esa posibilidad porque no sienten que puedan expresar el dolor porque los padres salen huyendo. Que, como bien ha dicho Ignacio, muchas veces lo que cuesta es la angustia del otro. Entonces hay muchos papás que salen corriendo cuando a lo mejor el adolescente intenta expresar, salen corriendo porque les es muy difícil sostener precisamente el dolor de sus hijos. ¿A quién no le va a costar si nadie quiere ver sufrir a un hijo, ¿no? Entonces, creo que es importante. El otro día, bueno, ayer concretamente, leí una frase que me pareció muy buena que decía, el sufrimiento es inherente al ser humano y esto es parte de algo que tenemos que entender, ¿no? Como seres humanos y nuestros niños tienen que entender, es decir,
que también el sufrimiento forma parte de la normalidad de nuestra vida y tiene que ser así para poder hablar de ello y que las emociones puedan ser expresadas. Y muchas veces cuando un joven, un adolescente tiene que hacerse cortes es porque ve inviable esa expresión de lo que él o ella es, ¿no? Y desde ahí, pues imaginaros, ¿no? Si yo no puedo ser, si yo no me puedo expresar tal cual soy, pues volvemos al dilema que os he comentado antes, ¿no? Entonces, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Es que estoy defectuosa, defectuoso? ¿Qué tengo, no? ¿Qué tengo aquí que parece ser que no está bien visto, ¿no? Y creo que esto es lo importante, ¿no? Que podamos dar espacio dentro de las casas, dentro de las familias, con presencia, que la presencia no es estar físicamente. Muchas veces confundimos presencia con, bueno, si yo estoy todo el día en casa. Si cuando ellos vienen de clase, yo estoy en casa. Eso no es presencia. Presencia es mucho más que eso. La presencia también tiene que ser emocional, tiene que ser vivencial, tiene que ser de compartir. Y cuando no nos vemos, ¿no? Todos reunidos y con esto en la mano, sin presencia, sin hablar, sin nada, ¿no? Entonces, en un ambiente en el que no hay relación, en la que las relaciones se establecen desde esa ausencia, pues no hay lugar para el compartir. Creo que es importante tomar conciencia como adultos de esta parte, porque quizá si esto lo sumamos a la exigencia, como hemos dicho antes, que conlleva toda esa parte social, ¿no? El otro día, no sé con quién hablaba, que hablaba de la excelencia, ¿no? Ahora vas a los coles y todos los coles son excelentes. Nosotros buscamos la excelencia, ¿no? Y a mí esto me asusta, este discurso me asusta soberanamente, porque digo, si buscamos la excelencia, ¿dónde se queda la parte humana, no? Porque el ser humano, desde que nace, es excelente. Entonces, ¿qué estamos intentando, no? ¿A dónde vamos, no? Y esto habla mucho de lo que hemos dicho antes, de la exigencia, la perfección y desde dónde nos estamos construyendo, ¿no? Y nuestros hijos son el resultado de todo eso. Entonces, bueno, creo que es importante darnos cuenta de dónde vienen las cosas, que esto no, ya que vamos a hablar del suicidio, esto no viene porque sí, esto es un constructo, se va construyendo poco a poco y no es que de repente aparezca, sino que es un constructo que hace que el resultado sea. ¿Sí? Y esto es importante. Por eso es muy difícil a veces de detectar, porque la persona se ha ido construyendo dentro de esto, de este dolor, de esta sensación de desesperanza, de esta sensación de no pertenezco a este planeta, como me dijo a mí una joven, es que yo no pertenezco a este planeta, siento que soy un extraterrestre, ¿no? Pues fijaros, ¿no? Con eso ya lo dice todo, ¿no? De dónde estamos, ¿no? Bueno, pues un poco esto, un poco el ver que no hay, como bien decía mi compi, no hay nada que nos vaya a decir, oye, exactamente, mira, si hace esto, puede pasar esto, porque de hecho, muchas veces el que se corten no tiene nada que ver con una ideación suicida, es más como una forma de expresión emocional, como no tengo otra herramienta para expresar o para que alguien me haga caso, incluso yo mismo, ¿no? Pues utilizo esta, que es de la que dispongo, la más fácil o la que más a priori más accesible para mí, ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos de intentos de suicidio o suicidios consumados no tienen nada que ver con una conducta en sí, sino que es un constructo de situaciones, de experiencias y de sensaciones que llevan a la persona a acabar en esta situación. En fin. Si queréis, a nivel preventivo, la parte tal vez que es muy, muy complicada es que hace falta construir un entramado relacional sutil. Es decir, nosotros deberíamos partir de la base, de dos bases. Una es que nunca conocemos suficientemente a la otra persona, por muy nuestra o niña que sea. Es decir, hay una parte de nuestro niño, de nuestra niña, que sale de nuestro paciente, de nuestra persona usuaria, lo que queráis, que va a ser inaccesible a nosotros porque es su autoridad, que diría el otro, su alteridad, pero que podemos trabajar por tejer los hilos de la confianza que posibiliten que en un momento dado el entramado afectivo y relacional sea suficientemente denso como para que la comunicación se dé cuando las cosas van mal. Y otro, ya no van mal, además de lo anterior, no conoceremos nunca a la otra persona, es que las personas cambiamos. Nosotros y la persona a la que también conocíamos. Es decir, este entramado relacional y comunicativo, que es la prevención fundamental o que constituye la prevención fundamental, es pues una de estas pequeñas plantas que tengo yo por aquí
agotador, porque siempre hay que estar cuidándolas, detrás de ella, aceptando, por cierto, que con 13 nos meten un codazo, que pasan cosas, etcétera, ¿no? El apoyo emocional que necesitamos se basa en nuestra regulación emocional, nuestra propia calma, para lo que tendremos que utilizar la respiración, si hace falta, respiración diafragmática, lo que haga falta, y la pregunta abierta, focalizada. Inmaculada, Inma, permíteme que me tome la confianza al hilo de tu pregunta. Si yo veo por tu imagen, gracias por la cámara, que lleváis bata. Entiendo que estáis en algún servicio de atención a la gente y que estamos hablando de personas usuarias, de personitas de 13, 14 años, ¿no? Una de las mayores dificultades que tenemos para abordar la comunicación difícil es que nos da mogollón de miedo a lo que la gente conteste. Y a que sabemos a base, a mí lo ha enseñado un Pilar Arranz y los magos del counseling con los que he entrenado tanto, que la comunicación puede ser muy difícil, pero la incomunicación lo es mucho más. Nuestro compromiso con la bata, nuestro compromiso desde el lugar tiene que ver con ir de frente, que no frontalmente, sino estar dispuestos a enfangarnos en estas situaciones. Yo haría algo similar a si veo a una persona con marcas, con cortes, con daño que se ha hecho, lo tomaría como un síntoma, nunca como el problema en cuestión, porque necesitamos desestigmatizar en sí mismo el corte, ayudar a desestresar y bajar la respuesta emocional que implica esta respuesta que ha tenido, como decía Marta, alguien pues para regular su desregulación o para lo que sea, y abordaría primero mi calma para lanzar una pregunta específica del tipo, ¿qué te hace sufrir tanto para necesitar hacer esto? Y así calmarte. Y es ¿qué te hace sufrir? Porque es una pregunta abierta. Lo que buscamos es que la otra persona elabore, ordene, organice, cuente sus historias, su historia, desde nuestra profunda acogida en un sistema de seguridad, que es mi profunda calma, porque no huyo, porque no tapo. Todos estos temas son tabús en nuestra sociedad. Entonces, justo yo no voy a tapar, no voy a taponar, no voy a decir, bueno, ya se... No, no. Yo te acojo y entiendo la gravedad del asunto, sin darle más, sin hacer dramatismos, sin panicar, en esa imperturbabilidad de los viejos clásicos griegos, ¿no? Que es como, bueno, la vida es complejísima. ¿Qué no habrás visto tú, Inmaculada, atendiendo gente? ¿Qué te hace sufrir tanto? ¿Sí? ¿Qué ha sucedido que te ha puesto en esta situación en la que has necesitado hacerte daño a ti misma o a ti mismo? Vamos a invitar a que la gente hable. Y se lanza una pregunta y uno se sujeta a la silla, ¿no? Literalmente. Porque va a venir una bomba, sea la que sea. Si hay suerte, sí, suerte, que nos va a asustar, que nos va a angustiar, que nos va a remover, que nos va a generar náuseas, que nos va a generar contracturas en la espalda, depende de lo que haya pasado. Y con esto tendremos luego que ver cómo autocuidarnos los profesionales, las personas que acompañamos a generar ese sufrimiento. Pero nuestro compromiso es remangarnos que vamos para allá. Porque si no vamos nosotros, ¿quién va a ir? Pues nosotros, de entrada. Hablar de lo incómodo, no huir de lo incómodo. Yo creo que esta es la base de todo, ¿no? Pero que se puede hacer como profesionales, pero yo creo que también como padres, hablar de aquello que nadie quiere hablar, ¿no? Como bien decías, de aquello que es tabú. Es muy importante que quitemos el tabú en las familias. Hay que hablar de todo aunque incomode y hay que sostener aunque incomode y tomarnos personal las respuestas, que esto también es importante, ¿no? Que a veces en ese qué vienen respuestas que implican, ¿no? Que implican, en este caso como profesional, a lo mejor no te implican personalmente, pero imaginaros que esto lo hacéis en casa, ¿no? Pues a lo mejor implican y no tomarse personal la respuesta porque no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para entender o comprender porque es desde ahí, desde ese sostén emocional y de comprensión donde la persona puede aliviar ese dolor que le ha llevado a hacer esa conducta desregulada, ¿no? Esa conducta de no poder expresar la emoción de otra manera y quizá pues esta es la forma en la que tengo, ¿no? Entonces, bueno... Fijaos que si queréis hacemos un jueguito de preguntas, no hace falta que las contestéis, si queréis que compensarlas vale y espero no caer en una obviedad, ¿no? Pero vosotras, ¿en quién confiáis? ¿En quién os escucha o en quién no os escucha? La confianza se construye desde la conexión personal y desde la escucha profunda, ¿no?
Por cierto, cuando quedáis con alguien de vuestra máxima confianza, un familiar, a través de vuestro hermano o vuestra hermana, para hablar de algo que os preocupa profundamente, ¿es a la primera de cambio que le habláis de lo que os preocupa? Es decir, imagínate que Nuria, tú eres mi hermana y yo quedo contigo porque me da la sensación de que a papá últimamente estamos teniendo ya alguna complicación, ¿no? Y yo llego y le digo, oye, hola Nuria, mira, yo no sé si tú te has dado cuenta, vengo preocupándome últimamente porque papá abordamos así los temas complicados. No. ¿Qué tal? Muy bien el trabajo. Bueno, ¿y los chicos cómo están? ¿Y las vacaciones qué vamos a hacer? Oye, a ver si necesitamos ir entrando en calor y leyéndonos. Lleva un tiempo. Nosotros tenemos que tener la decisión de que estamos dispuestos a preguntar para escuchar lo que tengamos que escuchar, sin evitar o evadir la pregunta, pero entendiendo el proceso humano de conexión, no desde la exigencia, ¿no? Como cuando el niño se sube al coche cuando recogemos el niño y ¿qué tal el día? Ya se ha cerrado, ¿no? Pero no sé si os estoy despistando. Entendemos cómo funcionan los procesos para bailar con los tempos. Solo podré bailar con otro si soy capaz de regularme y tener mis recursos disponibles. No nos queda otra. Es decir, somos los adultos, en muchos casos, o pretendidos adultos, dice el DNI, somos los profesionales, también dice el carné del Colegio Oficial de Psicología, no sé quiénes somos, pero estamos en este baile con gente que en un momento dado sufre. ¿Cómo queremos intentar bailarlo, no? Mi propuesta es, con profunda honestidad, profunda humildad y una escucha que haga que la otra persona entienda que ya ha sido visto, que lo entienda de verdad, que ha sido visto en su melón, el que sea, ¿no? Alguien ha Eh, tosido. Cristina ha abierto un micrófono. A lo mejor, además de toser, quiere decir algo pobre. Así dejamos de hablar Marta y yo un segundo. No, pues la estoy comprometiendo. Disculpa, Cristina. Quería añadir a esto, ¿no? Que para poder hablar y estar en la escucha, como bien dice Ignacio, es muy importante vivenciar nuestro propio miedo. O sea, tan importante es la escucha externa como la escucha interna. La exigencia viene cuando yo estoy en miedo y no lo reconozco y no sé que estoy vivenciándolo desde el miedo. Entonces aparece la exigencia, ¿no? El cuéntame qué está pasando, qué tal el instituto, qué has hecho, con quién has estado, ¿no? Todas estas preguntas vienen desde el miedo. Si yo reconozco ese miedo en mí, puedo ser capaz de regularlo o bien pedir ayuda para poder regularlo, ¿no? Pero no proyectarlo al que está enfrente. Entonces, tan importante es la escucha externa que ya nos cuesta en esta sociedad en la que vivimos, en esta sociedad loca, pues generaros la escucha interna, ¿no? El tener un ratito para pararse y decir, ¿y a mí qué me está pasando con esto? ¿No? A mí qué me está removiendo toda esta situación con mi hija o con mi hijo que siento que está lejos, ¿no? ¿Qué me está pasando? Bueno, me da mucho miedo perder el control, me da mucho miedo que lo que sea, ¿no? Lo que me cuente. Lo que me cuente yo. Porque bueno, entonces creo que es básico el poder aceptar desde donde estamos para poder entrar al otro de una forma más asertiva, comunicativa y tranquila, ¿no? No desde la exigencia y el resuélveme mi angustia, que mi angustia es saber si te pasa algo, ¿no? En ese sentido, si queréis, por contestar también un poco y hablar más de suicidio que nos pregunta la persona con el Xiaomi acerca de los indicadores o de cuestiones así, entendíamos o entendemos, como Marta señalaba, ¿no? Que el suicidio es un fenómeno multicausal, muy complicado, por tanto, de anticipar y de leer en esa linealidad que a veces nos gustaría tener para poder entender qué ha llevado. Pero no obstante, hay algunas cuestiones que determinan claramente que la vida de alguien es invivible. Entendamos que la mayor parte de las personas que se suicidan no quieren acabar con su vida, quieren acabar con el sufrimiento de su vida. Entonces, en un momento dado es ahí nuestra línea de trabajo, el acompañamiento en las vidas invivibles para intentar facilitar que el sufrimiento sea menor. Pero hay elementos claros en la vida invivible. Formar parte de las minorías, es decir, ser excluido, formar parte del colectivo plus es un factor de riesgo. Ser un migrante es un factor de riesgo porque existe desarraigo, porque hay vulnerabilidad social, porque hay pobreza. Por cierto, en nuestro país el 25% de la población está en riesgo de exclusión social o pobreza. Es una cifra considerable y a tener muy, muy en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de profesionales sanitarios que en un momento dado trabajamos en la red pública que acoge a
a todo el mundo, ¿no? Es decir, esto es una situación complicadísima, ¿no? La salud mental, los trastornos de salud mental tienen cierta correlación, no en el sentido como hemos a veces pensado de que la patología conlleva suicidio, sino de todos los efectos laterales que tiene tener una patología en nuestra sociedad. Así es la discapacidad. Los mayores, os decía antes, ser mayor de 85 años en nuestro país, dice la estadística, que acumula un porcentaje, digamos, de los suicidios, un gran porcentaje son hombres mayores de 85, enormemente. Es decir, el 73% de las personas que se suicidan son hombres y en concreto en un grupo de población mayor es algo muy, muy poderoso. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Los adolescentes y jóvenes es la tercera causa de muerte no natural en nuestro país. ¿Sí? Aunque es verdad que las cifras han mejorado, dice el INE, de un año para otro. En 2024 la cifra bajó en 76 fallecidos. Aún así, ha bajado, pero son 344 personas menores de 30, ¿no? Esta cifra es poderosa. La adolescencia es un quilombo, la aceptación en este momento es dificilísima. Ese marco comparativo con las redes sociales, es decir, la expectativa siempre frustrada de que mi vida no sea lo que veo en Instagram, porque eso es un falsete, es terrible, genera una ansiedad y una culpa, bueno, muy poderosa, lo veremos con los años. Hay que ver esto, ¿no? Las enfermedades graves, sufrir violencia, sufrir pobreza son predictores claramente. El dolor y la población, ser población reclusa son clarísimos factores coadyuvantes con respecto del suicidio, ¿no? No determinan, pero están siempre ahí detrás. Así que por eso a veces necesitamos sociedades que sean capaces inclusivas, de escuchar al distinto y de tender puentes, no para evitar el suicidio, sino porque no hay una sociedad que no sea diversa, así que mejor estar ahí. En ese sentido, fíjate que antes hablabas ahí, la persona de Xiaomi hablaba de las señales o las actitudes que nos deben alertar de un pensamiento o riesgo suicida. Son dos cosas distintas. El pensamiento y el riesgo son dos cosas distintas. Parece que hay algunos indicadores, o que pueda haberlos, ¿no? A veces se habla de la calma que precede la tempestad. Por ejemplo, cuando las personas han estado muy decaídas, deprimidas, etcétera, sería buena idea desconfiar de las mejoras espontáneas repentinas. ¿Sí? Esto suele ser porque alguien ha encontrado un plan de acción, a veces, ¿sí? No lo digo en todos los casos, pero bueno, fijaos que para poder ver estos cambios hace falta una cierta proximidad y conocimiento fino de la persona que está en un momento dado sufriendo. Por eso hablaba antes del entramado relacional de comunicación, ¿no? En el que podemos, la relación de confianza en la que podemos sentir, escuchar y permitir que la conversación va índole, ¿no? Decía, las mejoras repentinas son un elemento que hay que tener en cuenta. El borrar perfiles de redes sociales de pronto, regalos simbólicos, sí, a veces son, ¿no? Es decir, vengo tal. Evidentemente hay gente que es que incluso se despide, ¿no? Pero digamos que hay objetos de cierre, regalos de cierre, ¿no? Los mayores de pronto escriben sus últimas voluntades, arreglan testamentos, arreglan cosas, reparten, ya dejan así. Bueno, a veces es curioso esto, es complicado, un poco ambivalente. Percibir una efusividad emocional más exacerbada de lo habitual, ¿no? Estos contactos, estos abrazos, estos amores que de pronto tenemos, esto que a veces dicen los poetas sonaba despedida, ¿no? Pues este tipo de cosas parece que a veces se pueden ir viendo, ¿no? Es complicadísimo de valorar esto, complicadísimo. Y además tenemos que combatir un poco la expectativa de ser si los que pueden hacer algo, ¿no? En realidad, es muy difícil quitarle de la cabeza a alguien que ha tomado la decisión esta posibilidad, ¿eh? Muy difícil. Eh, yo no sé si quieres añadir tú algo de esto, Marta, porque también de lo que quería hablar era de la ideación suicida y cómo abordar cuando alguien deja caer, ¿no? ¿Qué está Ujú, pensando, qué tal? Y cómo entrar en esa conversación también complicada. ujú. Sí, sí. A ver, como, o sea, para añadir que has hablado de grupos de riesgo, yo también añadiría, por dejarlo cerrado en ese aspecto, eh, o sea, no solamente jóvenes adolescentes en general, sino incidir en mujeres jóvenes, ¿no? Por tres motivos. Uno, porque lo que yo me encuentro dentro de las mujeres jóvenes es esta idea de
esta presión estética, ¿no? Que parece que ya no es tanto, pero lo sigue estando, ¿no? De exigencia y perfección a nivel estético. Hay muchos trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? La sobrecarga emocional que muchas veces sostienen las mujeres, porque, bueno, por los roles que hemos desempeñado históricamente, ¿no? De cuidado y que muchas veces vienen inherentes en esa educación que recibimos las mujeres, y luego por las violencias, ¿no? Violencias de género, violencias sexuales, o sea, creo que también es un grupo de riesgo, así como para añadir más información en cuanto a grupos de riesgo vulnerables, me gusta decir grupos vulnerables. Y nada, simplemente era eso. Si quieres continuar con el discurso, Ignacio, me parece estupendo. Y además, o sea, para mí lo estás explicando maravillosamente bien y no tengo nada que añadir porque es que lo estás explicando fenomenal. O sea, transcribo tus palabras. Pobre, no, Todo pero lo que has guárdame apuntado. porque yo tiro millas, además Ahora, si quieres, contestamos y vas a contestar, ¿no? Hoy vamos a necesito un ver... cabo a tierra, ¿eh? Que si no ¿Qué? me voy. ¿Que nos liamos aquí a hablar? Bueno, Claro. a mí me pasa igual, o sea que... No, quería hablar de eso, de cuando alguien dice De esto, ideación ¿no? suicida y conducta suicida, creo que era, ¿no? La diferenciación entre una y otra, ¿no? Una cosa es la ideación. Estamos hablando de como de, si tuviésemos que decir, estamos hablando de pasos, ¿no? Previo a todos estos pasos estaría la prevención. ¿Ha sonado por ahí Ana Belén? Una hora. ¿Qué? ¿Cuánto tráfico? Hola, Ana Belén. Sí, Creo yo que creo que tiene el no, micro no nos abierto, oye, bueno, no. Irene, si puedes quitarle el micro Y le voy también, a quitar porque el... tiene sonido de fondo. Ya. Ya está. Gracias. Pues voy a decir como unos pasos para que entendáis que es diferente la ideación a la conducta suicida, ¿no? Pero sí, previamente a estos pasos sería la prevención, que es de todo lo que estamos hablando, ¿no? De obviar un poco pues toda esa parte, bueno, toda esa parte de comprensión, de regulación emocional, de entorno seguro, todo eso previene, ¿no? Pero bueno, para llegar a un intento de suicidio o a un suicidio consumado, que son dos cosas diferentes, dentro de uno es un intento y el otro es el suicidio en sí mismo, hablaríamos de ideación suicida cuando la persona ya pone encima de la mesa o no esos pensamientos, o sea, ya está elaborando esos pensamientos de no querer vivir o de desesperanza, de hacerse daño, ¿no? Después de esa ideación suicida está la comunicación suicida, es decir, la persona puede llegar a decir, de poner, expresar ese sufrimiento con frases, ¿no? Ya, si hemos dicho antes, como ha dicho Ignacio antes, como que nos puede llamar la atención para decir, oye, esta persona pues está llegando a esto, ha dicho pues esta parte eufórica, esta parte de despedida, ¿no? Pues también esta expresión del sufrimiento de no puedo más, quiero desaparecer, esta vida no tiene sentido, ¿no? Este tipo de frases que a veces uno las puede decir desde el dramatismo, pero otras veces tienen un sentido más allá de esa circunstancia, ¿no? Es decir, están elaboradas con ese contexto por debajo de yo ya estoy pensando en esto y ahora expreso mediante esta comunicación el que no puedo más, ¿no? Me quiero marchar, ¿no? Luego estarían las conductas preparatorias, que es un poco esas conductas que hacen que vayamos preparando el terreno para el intento suicida. Muchas veces esto se puede ver bueno, yo puedo poner ejemplos un poco de la clínica, ¿no? Del día a día, que es pues de tener unas pastillitas al lado de la mesilla, unas pastillitas para por si acaso me entran las ganas, ¿no? Como dejar ya situaciones, ¿no? O saber dónde está tal cosa que puede ayudarme a llevar a cabo, ¿no? Suena como muy frívolo, pero de verdad que esto, si indagas en el paciente, te lo acaban contando, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que vayan preparando como el terreno porque en algún momento esa intención está, ¿no? Y luego hablaríamos de los intentos de suicidio. Entonces, como veis, son dos cosas diferentes. Una cosa es la ideación suicida, que es simplemente el hecho de plantearse, simplemente que no es tan simple, pero bueno, es plantearse el hecho de quitarse la vida a el intento de suicidio, que ya es, pues de alguna manera, llevar a cabo la acción, ¿vale? Son dos cosas diferentes y creo que es importante matizar porque de una cosa a otra pues hay un proceso. Como ya os he dicho, todo es un proceso. O sea, creo que esto es importante insistir, ¿no? Os hemos dicho, esto es un proceso, no solamente el proceso de llevar a cabo, sino el previo a, es decir, todas esas cosas que me hacen llegar a la ideación suicida.
Te dejo la palabra, Ignacio. Yo intento concretar. No, guay. Además es que hay dos, claro, en función de que nos encontremos, la intervención será de un tipo o de otra. Ujú. Es decir, no es lo mismo encontrarnos a alguien al borde de una ventana o en un puente que alguien que nos hace un comentario en una consulta de pediatría o de lo que sea, de es que estoy, ¿no? Desesperado, o nuestro propio hijo que nos dice, yo no quiero vivir así. Ojalá nos lo digan, ¿eh? Ojalá nos lo digan, pero entre que nos lo digan y lo sientan, y os lo digan y lo sientan, mejor que os lo digan, ¿no? Sí, lo que hemos Evidentemente. dicho antes, mejor quitar, o sea, mejor asumir el miedo, pero ahí estamos, ¿no? Hay presencia. Ujú. Si tenemos miedo y la persona no es capaz de expresar, ahí no hay nada que hacer porque estamos en terreno desconocido, no sabemos lo que hay. Entonces es muy importante perder el miedo a hablar de esto, hablar en casa, ¿no? Ponerle palabras a las emociones y también que vean los chavales en nosotros cómo nos sentimos. Muchas veces los padres vienen y dicen, es que no me gusta llorar delante de él, intento esconderme. ¿Por qué? Porque el llanto es necesario y es bueno verlo en nuestros mayores, ¿no? Porque al final así normalizamos la expresión de lo que está pasando. Entonces un niño se va a sentir, un niño, un adolescente, ¿no? Se va a sentir más libre de poder expresar el llanto, ¿no? No va a tener que cohibirlo, ¿no? Porque está naturalizado y normalizado en casa poder hablar de estas cosas y sentir. Esto es muy importante. Te dejo que te he cortado, Ignacio, me he ido No, ahí. no, guay. Me has llevado a un tema muy importante que antes casualmente los hombres y este mandato patriarcal de no poder Tal cual. expresar emociones y no pedir ayuda es posiblemente lo que contribuye más a que la estadística de las personas ya de una edad se aíslen, ¿no? En este mito de que el elefante mayor se aparta de la manada y todo esto, ¿no? Bueno, claro, el cambio generacional implica poder hablar de emociones y de cómo nos sentimos desde el modelado. Esto a veces genera mucha angustia porque pensamos que hay que hablar de que estamos tristes, de que lo que nos angustia, etcétera. Yo pondría matices. Yo creo que una de las cosas que nos conecta con las personas es intimar. E intimar no es hablar de lo que nos deprime o nos asusta solo. Es también hablar de lo que nos ilusiona, de lo que proyectamos, de lo que nos alegra, de lo que nos inspiró, de un montón de cuestiones, pero en una valencia íntima, no en conversación de ascensor, sino de conexión profunda, en la que mi historia importa, yo le doy importancia y la comparto contigo. El siguiente factor que a veces nos dificulta enormemente a los adultos hombres, es decir, es que no quiero ser una carga para nadie. No le puedo pasar a mi niño la carga, no le puedo pasar a mi mujer, no le puedo pasar la carga a mi hijo ya adulto. Son cosas distintas. Compartir un estado emocional y esperar que la otra persona sea la persona que resuelva o que sostenga nuestra carga emocional son dos elementos distintos. Yo puedo mostrar igual a mi hijo que estoy triste porque echo de menos a mi madre que está convaleciente y mi relación ha cambiado con ella, y no por eso sobrecargarle con la necesidad de que él me consuele. De hecho, lo abordaré. Y es normal que me sienta triste porque ha cambiado la relación, porque hemos perdido cohesiones. Y es natural, es lo que toca. Es la vida ahora, es un poco esta tristeza. ¿Y qué tiene de malo? No, ni malo ni bueno, si eso son categorías humanas un poco baratillas. Es lo que es. Pero yo estoy bien. ¿Pero cómo estás bien si estás triste? Bueno, pues porque es que si no estuviese triste sí que tendría un problema, ¿no? Vamos a intentar ayudar a que conectemos y a generar léxico en este sentido. Dos intervenciones distintas. Si nos encontramos a alguien al borde de un precipicio, al borde de un acantilado, es lo mismo, perdóname el sinónimo. Si estamos en el puente, ¿no? A alguien, hay un objetivo clarísimo en ese sentido, que es generar confianza y ganar tiempo. Son dos. Ganar tiempo. No salvar, no salvar. Estas intervenciones, las que se ven mucho en los vídeos, ¿no? Que alguien te saca y le coge el bombero y lo mete para adentro y todo esto, suelen tener mal pronóstico en un medio largo plazo. Es decir, la persona lo consigue antes o después. Mejora además el sistema. Sí. La historia es estar presente y abordar de forma directa y frontal la conversación incómoda o dificilísima que es plantearle a alguien preguntas de nuevo abiertas y directas. ¿Qué ha pasado distinto hoy de ayer para que te veas en esta situación? ¿Qué te hace sufrir tanto para que necesites esto? Esto que vas a hacer
lo puedes hacer más tarde, pero ahora podríamos conversar. Necesito ganar tiempo y necesito que otra persona abra, si es posible. Lo que pasa es que la angustia nos sube y es muy difícil mantener los pies en el suelo porque lo que queremos, lógicamente, es salvar. Pero no somos ni héroes ni villanos en este cuento. Esperemos que no seáis villanos, disculpadme, no os conozco, pero bueno, parecéis buena gente. No seamos villanos en esto, pero no nos pasemos al otro extremo, no pretendamos ser héroes. Ahora tengamos la valentía de afrontar efectivamente esas preguntas de forma abierta para que la persona nos cuente su historia. A mí alguien me enseñó hace tiempo que las decisiones se toman de tres maneras, ¿no? La decisión de qué tipo de sombrero me pongo, la decisión de qué corte de pelo me hago y la decisión de qué tatuaje me hago, ¿no? Como veis, unas son más importantes que otras, porque el sombrero es cuestión de minutos cambiarlo, el corte de pelo cuestión de semanas, el tatuaje ya me acompaña toda la vida. El suicidio es un paso más allá, porque suele implicar tatuar a los allegados que te quieren, ¿no? Ahora bien, la persona que está en esta situación suele sentirse mucho más solo de lo que en realidad está. Cuando la pillamos infraganti, poder abordar esto es poder abordar la conexión y preguntarle con interés es muy, muy interesante. Hay un estudio en un punto caliente del suicidio, que es el puente de San Francisco, donde interrumpieron a 515 personas a las que fueron preguntándoles luego, ¿no? Es decir, las pillaron in situ, ¿eh? Y un objetivo era no quitarle sus ideas suicidas. Acordaos que ese es el síntoma. El problema es una vida invivible. Tenemos que trabajar o intentar que la gente consiga algo de mejora. Bueno, resulta que esas personas con intervención y con estudio, el 94% de aquellos sobrevivientes, un sobreviviente es aquel que lo intenta y no lo consigue, eh, sobrevivieron y se mantuvieron con vida, abandonaron sus planes suicidas, ¿no? Esto es un dato importante. En función de cómo intervenimos, pasan unas cosas u otras. Tenemos que facilitar el desahogo contenido desde nuestra presencia, facilitando efectivamente la verbalización. Fijaos que a nivel neurobiológico hay una cosa muy interesante, la verbalización, por eso decimos que hablar nos calma, y es que cuando elaboramos discurso tenemos que activar la corteza prefrontal y los recursos de las amígdalas, que son estas, ¿os acordáis que hablamos antes cuando hablábamos de Lucía, que están trabajando a tope cuando hay emoción muy intensa, deben desplazarse, es decir, toda la activación que genera motórica la amígdala, las amígdalas, tiene que desplazarse a elaborar discurso para contestar. Y entonces eso calma de forma neurofisiológica de alguna manera, porque lo que no se puede es estar en misa y repicando, decían los ancianos. Sí. Entonces estamos gestionando la energía del otro también con mirar a hablar, ¿vale? En cuanto a la ideación suicida, bueno, perdón, no sé si es tú, Marta, que ha hablado del puente de San Francisco, no sé si tú querías decir Me algo parece muy ahí. interesante. No, no, solamente añadir que yo creo que has tocado ahí en un punto clave que es responsabilizar, ¿no? No es tanto ir de salvador, sino responsabilizarnos de que esto sucede y también dar la posibilidad a la persona que piensa o que está en el borde del precipicio de darles ese lugar para que hable y se responsabilice más allá del acto que está haciendo, ¿no? Entonces, creo que esto es una palabra que asusta mucho porque lo asociamos también a exigencia, una cosa es exigente, ¿no? Y otra cosa es responsabilizarnos. Entonces, yo creo que un punto importante es darle la posibilidad, como bien ha dicho Ignacio, no le puedes quitar a una persona la idea de quitarse la vida. Lo único que puedes hacer es de ancla, ¿no? De ancla en ese momento, responsabilizándonos de lo que está sucediendo, tanto tú como profesional o como familiar o como lo que sea, como la persona que está en ese lugar, ¿no? de sufrimiento extremo. Creo que todos podemos ser, el otro día me gustó mucho la metáfora que escuché, que es todos somos faro en la oscuridad para otras personas y se acercan a nosotros los barcos que se tienen que acercar, ¿no? Aquellos que están preparados para ver nuestra luz. Bueno, pues hagamos de faro, ¿no? Hagamos de faro de esas personas, pero no salvemos. O sea, el faro no se mueve, coge al barco y le pone en buen puerto, sino que es el barco el que se desplaza a buen puerto guiándose por el faro. ¿Vale? Y creo que esta metáfora habla mucho de lo que quiere decir Ignacio, que creo que es la base. La base no es quitarle al otro la responsabilidad de decir, bueno, tú es que no estás haciendo esto y es que no tienes ni idea de, ¿no? Estás deprimido o lo que sea y esto no puede ser. Esto no es. No tiene que ser el discurso, ¿no? El discurso es, vale, esto está pasando y ahora veamos
qué está pasando, ¿no? Y responsabilicémoslo cada uno desde su lugar, ¿no? La persona con lo que tiene y los que estamos alrededor con lo que nos corresponde y no ir ni de salvadores y no quitarle validez a lo que esa persona está sintiendo. Yo creo que ahí está también una parte importante de lo que sucede, que muchas veces quitamos validez a esto, ¿no? Es como que se te quite esto de la cabeza, ¿no? Yo te cojo, ¿no? Como lo que decías de los bomberos, te cojo y ala, ya luego tira tú con lo tuyo, ¿no? Tira tú, ya, la intervención está hecha, te he quitado de tirarte ya, pero ¿y qué pasa con esa persona después, no? Tendremos que validar lo que estaba pasando, porque es una realidad, no es una invención, ¿no? Y creo que esto es importante. Bueno, Claro, no es buena idea frivolizar o nunca, ¿cómo es esto? Relativizar el sufrimiento ajeno, ¿no? Nuestro sea salir de estas frases hechas. pero estamos en una sociedad que lo hace mucho, ¿eh? Que relativiza mucho. Bueno, si eso, te tomas unas cervezas y se te pasa, hombre, ¿no? Estas cosas que no ayudan nada, o sea, al contrario, es un plus más para que la persona sienta que es una persona rara, ¿no? Que es lo que os decía antes, soy el extraterrestre, ¿no? Porque parece ser que nadie me entiende, porque si tú me estás diciendo que me tomo unas cervezas para que se me pase todo este sufrimiento, es que no estás entendiendo nada de lo que está pasando, ¿no? Un poco esto, ¿no? Estamos acostumbrados un poco a este discurso. Sí, de hecho, si hablamos de suicidio, inevitablemente podríamos hablar del duelo, ¿no? Y bueno, pues en el caso de los duelos esto es muy importante, respetar los procesos, no hablar de plazos, esta cosa, ¿no? Ya deberías estar mejor, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son tan complicadas. El duelo, por cierto, como superviviente, supervivientes, a diferencia de los supervivientes son las personas que han perdido a alguien por suicidio, son los que siguen vivos, ¿no? Digo, porque tal vez si cotilláis un poco de este mundillo, encontraréis los dos conceptos, sobreviviente y superviviente. El superviviente, la superviviente tiene que lidiar con un duelo terrible que suele ser tabú. Muchas personas nunca se permiten hablar de que han perdido a X familiar porque se suicidó, dado que eso implica, según qué cuestiones en nuestro marco cultural, ¿no? Acerca de los entramados familiares, de apoyo, de haberlo visto, el manejo de la culpa, es muy duro. Estábamos con la ideación suicida y me he tirado hacia el duelo, disculpadme, que creo que a veces es más difícil seguirme que otra cosa. Y Alfonso, te tengo apuntado que has preguntado ahí por ansias, pero no has preguntado nada exactamente. O sea, no me ha quedado claro la reflexión, pero ahora la compartimos si quieres. La ideación suicida, aquí hay un temazo tremendo, ¿no? Y es que se dispara nuestra angustia cuando alguien nos dice algo así, o nos anuncia o nos avisa que, bueno, que está pensando en quitarse la vida, ¿no? Em, Pero intervengo, perdonad. Dale, Lucía. ¿Cómo podemos hacer para que en nuestra casa, con nuestros hijos, obviamente estamos hablando de adolescentes y jóvenes, si se les pasa y no lo vemos, que lo puedan hablar? A ver, ¿cómo hacemos para crear ese ambiente? Es que lo estáis hablando, pero no es tan fácil, es muy bonito decirlo, pero ¿cómo creo yo? Viene, coge el móvil, se mete en el cuarto, deja el móvil. No, siempre el móvil, a ver, estoy poniéndolo muy exagerado, ¿no? Que no es para tanto, pero sí. Entonces, ¿cómo hago yo para que esto salga? Segunda cosa, se habla mucho hoy en día de espacios seguros. ¿Cómo sé yo que mi hija está en espacios seguros? Mi hija, mi hijo, ¿eh? No lo centro en mí, ¿vale? Espacios seguros, ¿cómo lo sé? Si viene contento, si me cuenta cosas, si ha bebido. A ver, es que, no, ¿me entendéis? Son temas Sí, sí. importantes. El tema móvil, tema cómo provoco para que lo cuente y cómo sé que está en espacios seguros. No sé si me salgo del tema. Eh, eh, no, yo creo que es el temazo, porque hablábamos de que esta es la prevención, ¿no? Digamos, las relaciones familiares y que ayuda, y además es la prevención un poco para todo, no es solo para hablar del suicidio. Al final, cuando los muchachos y las muchas en casa no van a ser regañados por contar cuestiones, son más libres de compartir y entonces encuentran a veces que nosotros como adultos, nosotras les podemos ofrecer nuestros recursos también, que por cierto, seguramente serán desacertados, pero llevamos algo más de tiempo en este asunto de la vida y bueno, nuestro librillo de cómo vivir tampoco sirve, pero algo más ya hemos parcheado, ¿no? Bueno. Antonio Ríos, en esta conferencia que ahora os pondré el enlace para que la veáis cuando os dé la gana, que es divertida, entretenida, etcétera,
Habla de que hay tres tipos de comunicación con los muchachos y las muchachas, ¿no? Habla de la comunicación afectiva, la efectiva y la superficial. La superficial es la que yo ya mencioné antes, de que genera la relacionalidad y es muy importante con los adolescentes, que es hablar de chorradas, literalmente. De lo que menos nos interesa hablar con nuestros hijos es de eso de lo que hay que hablar con ellos. Del último disco que no sé qué, de que vi un vídeo de no sé cuánto, de un chismorreo, de un cotilleo, de un no sé, esto, ¿no? Que les gusta y tratar de entender sus intereses. Él habla, ¿no? Le gusta la moda, pues hablemos de moda, ¿no? Que a ti te da igual y que además te pone un poco nervioso o nerviosa que tenga tanto interés por la moda. Esta es la comunicación que genera un entramado en la que ellos irán luego generando cosas. Pero las dos que son muy importantes son la afectiva y la efectiva. Dice, la afectiva es algo, es como una rara avis. Es cuando viene tu muchacha y tu muchacho y decide hablarte y te cuenta un algo, lo que sea, ¿no? Y como dice, lo cuenta muy divertido, siempre te pilla en el peor momento. Tú estás agotada, haciendo la cena, lo que sea, ¿no? Pero si nos damos cuenta, y por eso es tan importante el trabajo de nuestra propia regulación emocional, si nos damos cuenta de que son ellas, ellos, los muchachos, las muchachas, las que han abierto un tema, aunque sea un poco chorrada, hay que escuchar y callar. Es decir, no opinar, Eso es. no No juzgar. criticar bajo ningún concepto, Mm. ni solo lanzar aceite de oliva para que engrase la comunicación. Ajá, uy, en serio, no me digas. Uf, eso es pura grasita para la comunicación. Y aguantar, y aguantar, y aguantar, y aguantar. Que Justo iba a decir yo eso, ¿no? Y morderse el puño y decir, no, esto es mío. Y ya lo hablaré, si acaso, con el vecino, con mi amiga, con quien sea, ¿no? Pero morderse el puño es súper importante, no juzgar. él lo está súper bien, ¿no? Y de pronto dice justo esto que tú decías, Lucia, de, pues ayer fuimos a no sé dónde y no veas tú allí lo que se movía en el bareto esto, eh. Dice, uy, drogas, vamos a hablar de drogas. Te callas. Porque necesitamos que sigan largando. Ha pasado un elemento semimágico, que es que un adolescente en su volar ha decidido contar. Pues hay que escuchar, 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 para que sepa que es escuchado. Porque en cuanto digamos cualquier cosa, se cierra y se cierra con unas tijeras. Corta ese hilo que ha girado hoy con altas probabilidades. Es decir, no volverá a usarlo con la misma probabilidad que si nos callamos. Quiero decir esto que nos olvidamos, ese tema que nos pareció importante, que si ha estado con un chico, que si habrá usado protección, no habrá... Todos los, porque lo que pasa es esto, que panicamos nosotras, nosotros, se vuelve el infierno vivo allí, ¿no? Y es lógico, todavía son nuestros cachorros y nos cuesta, que yo tengo gente en consulta que llama a niños a sus hijos de 38 palos. Bueno, Así, y gente que llama a pedir consulta y dice, quiero que vaya mi niño. Y a lo mejor tiene 30 y muchos y sigue llamando a la mamá para que vaya su niño, ¿no? Que ya te dice mucho de por dónde va a ir el percal como profesional, ¿no? Pero creo que es importante, sí, importante también lo que estás diciendo, ¿no? Dar lugar, dar un lugar seguro no es solamente decir estoy aquí para escucharte, sino que puedan sentir que pueden acceder a ti cuando ellos quieran, en el momento que quieran, aunque sea siendo unas croquetas, ¿no? Que de hecho seguramente lo hagan en esos momentos porque sienten que hay menos tensión, ¿eh? O sea, muchas veces llegan en el momento incómodo, en el momento que estás tú, porque es donde ellos sienten que a lo mejor te pueden soltar cositas y que no les des tanta importancia, ¿no? Si eso se normaliza y empiezan a ver que no hay tanta importancia, ¿no? Pues te lo contarán sentados en el sillón contigo, ¿no? Pero es un construir confianza, es un construir desde el no juzgar y desde, siento decir esto, pero parte de nuestra función como adultos es sostener nuestro propio miedo y no proyectarlo en nuestros hijos. ¿Sí? Que esto sé que es difícil, pero es que es necesario. y hay que seguir haciendo lo que estabas haciendo.
Si por Mm. freír croquetas habla contigo, sigue friendo croquetas. Y se le acaban las croquetas de freír, pues ponte a hacer Pues una patatas ensalada. fritas, Ponte a hacer una pues lo que sea. ensalada. Te puedes hacer un puré o lo que sea. Pero no digas, ay, qué bien que hablamos, hija, sentémonos y siéntate. No, no, la hemos No, cagado. no. Ya, perdón, totalmente. Ya a estas horas se pueden decir tacos. Ya fatal. Ya no va a funcionar. Entonces, aguanta. Y por cierto, mañana ya cuando estemos relajados en otro momento, oye, ¿sabes qué? Ayer me di cuenta, me quedé un poco pensando que dijiste que el otro día en el bareto este había muchas drogas y no sé qué, ¿y tú cómo lo ves? Lanzamos preguntas abiertas, sacamos el tema con muy poca esperanza de que sea un tema, pero lo más importante es demorarlo, que no sea cuando el otro está hablando. Y fíjate que esto Lucía, es como estar muy atento a a las excepciones, porque un adolescente por lo general pues no habla. Ni habla, ni cuenta, ni ha hecho nunca nada, ni ha estado con nadie, ni en ningún lugar, ¿no? Esto es un adolescente prototípico. Entonces, cuando de pronto hay que abrir las orejas, ser muy consciente y no perdérselo. Tratar de disfrutar con los chavales de la vida, de la curiosidad, de la sorpresa, de la novedad, que es este viaje de la adolescencia y de esta sensación también como muy bonita, ¿no? En la que un adolescente todavía es una niña, un niño muy tierno muchas veces y a la vez ya es un tipo que... y es como muy complicado de ver, pero es como muy fascinante como fenómeno, ¿no? Intentar enganchar con la parte bella, poética de esta metamorfosis ahí interesante. El otro día escuché un tipo, un doctor, que hablaba, por cierto, de que hay no sé si era un gen, una proteína o no sé qué, igual en los insectos que los adolescentes, los insectos cuando metamorfosean los adolescentes, ¿no? Bueno, perdón, es que he pensado en la metamorfosis. Luego está la comunicación efectiva, que es en la que yo quiero decirle algo a mi hijo. Y ahí lo que hay que hacer es rápido, corto, directo y fuera. No como yo hoy aquí, que os estoy dando una chapa tremenda. Pues esto con los chavales, pues si no funciona con vosotros, que venís más o menos motivados, imagínate que uno de 14 desmotivado, ¿no? Pues Sí. imposible, imposible. No, Ellos lo no. que dicen en consulta es que me suelta unas chapas. Es que me da unos discursos. Esta es la queja. La queja es esta. Es que me da unos discursos que yo ya, además te lo dicen, yo ya cuando empieza digo, "Ah, paso", y ni te escuchan. O sea, no están en la escucha activa, porque los mensajes tienen que ser cortos, directos y breves, pero no desde la exigencia, no desde el miedo, sino desde el compartir, que es importante, ¿no? Lógicamente, cuando ponemos límites sí que tienen que ser cortos, directos y poniendo límite. No confundamos unas cosas con otras. Pero las preguntas que hacías, Lucía, de cómo hago yo ¿no? con un adolescente, cómo hago yo para saber si están en espacios seguros, no es tanto el cómo hacer para saber, sino desde dónde me pongo yo para poder llegar a esa información. ¿No? No es tanto el cómo, sino desde dónde. ¿Vale? Desde dónde me pongo yo para acceder a esa información con mi hija en este caso y que me pueda contar. Lógicamente no va a contar todo, ¿no? Pero sí te va a contar lo que para ella sí sea importante y que te puede dar pistas de por dónde van las cosas, ¿no? Pero no te va a contar todo, cosa que desean mucho los papás, deseamos los papás, ¿no? Eh, que nos cuenten todo, pero hay cosas que no nos van a contar y cosas que no vamos a saber y que ya no van a formar parte de nuestro control, que eso es el tránsito a la vida adulta, ¿vale? O sea, también tienen que tener esa parte de esto es mío y solo mío, porque si no, no estamos hablando de adultos sanos. O sea, tenemos que entender que la adolescencia tiene que transitar por todas estas vicisitudes que muchas no nos gustan porque sentimos la pérdida de control como padres, pero que van a formar un adulto sano si dejamos que el proyecto continúe, ¿vale? Y no nos metemos por medio a intentar hacer al otro nuestra imagen y semejanza por mis propios miedos, ¿no? Yo siempre digo que adolescente que no se queja, malo. Igual que niño bueno, peligrosísimo. Uh-huh. Los niños esos buenos calladitos ahí a un lado, peligrosísimos, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Perdonad que Pues os mira, corte, que está muy interesante, pero tenemos unos últimos minutitos, podemos extendernos un poquito, pero os pido ir un poquito ya haciendo un cierre, Cerrando. porque también la gente creo que ya estamos aquí 1 hora y media, pues ya podemos ir cerrando, ¿vale?
Vale, yo quiero, si queréis, por ir acabando, mirad, os voy a poner algunas cosas en el chat que he buscado que creo que podrían ser recursos interesantes a compartir. Por un lado está ¿cómo se llama esto? Bien, quiero deciros bien el nombre y ahora no lo tengo a mano. Bueno, es un plan de control ante la radiación suiza, ¿vale? Un plan de seguridad de Stanley Brown, joder, es que estoy hoy, perdonadme. Os lo pongo vía chat. Vais a ver, esto es un PDF, ya lo veréis, no hace falta que lo veáis ahora si no queréis, pero bueno, básicamente es una guía para valorar algunas de las cuestiones cuando alguien habla de ideación suicida, que lo hemos dejado en el aire. La ideación suicida es importante abordarla de forma central. Cuando alguien dice esto, tenemos que valorar qué nivel de estructuración del plan ha alcanzado, ¿sí? Porque una cosa es pensar en matarnos. Y os digo una cosa, que tal vez, bueno, no quiero importunar a estas horas ya de la noche, pero la mayor parte de las personas, varias veces a lo largo de nuestra vida, pensamos con matarnos. Es un tabucito, pero es un gran pensamiento de estos habituales, ¿eh? Bueno, entonces no es tanto pensar como qué nivel de estructuración del plan. Y entonces hay algunas cosas que abordar de forma central, contundente y clara. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Cuándo ha pensado llevarlo a cabo? ¿Cómo? Porque necesitamos tener claro la letalidad de la idea, de cómo de estructurado está el plan en términos de literalidad, de letalidad, perdón. El dónde, para ver hasta dónde es posible la rescatabilidad. Y el por qué, qué ha cambiado, qué ha sucedido, qué historia, ¿no? Ha precipitado esto. Claro, la mayor parte de la gente ante ese tipo de preguntas enseguida descubrimos que no hay una ideación poderosa y firme. Es más, no, en realidad es que yo me siento muy angustiado, estoy muy triste. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Bueno, tenéis este plan que os para las personas que trabajáis en un momento con gente, porque permite revisar, además de los contactos de apoyo a quien llamar en caso de que la cosa vaya en serio, y alguna cuestión importante en unión con lo que decía antes Marta de los medios lesivos y un poco con lo que decía Alfonso también de las drogas, ¿no? Hasta dónde tengo acceso a cuestiones que me puedan quitar de en medio y cómo hago para intentar comprometerme con ellas. Os mando también, si queréis, bueno, os estoy preguntando si queréis, os mando, y vosotros ya hacéis lo que queráis con ello, el plan de acción para la prevención de la conducta suicida 2025-2026 del Ministerio de Sanidad. Bueno, da unas cuantas ideas. Una de las más importantes desde mi punto de vista, además de datos y de cosas de las que hemos hablado hoy, es el hecho de que esto ha de ser comunitario. La intervención, la prevención es comunitaria. Fijaos que los datos, habría que valorar si la estadística es buena, pero los datos del este del Mediterráneo son los mejores en tasa de suicidio poblacional del mundo casi, ¿eh? Son muy bajos, muy bajos. En España estamos hablando de 4.000 fallecidos al año, fallecidas al año, el doble que en accidentes de tráfico. Sí, el doble que accidentes de tráfico. El 8%, el 8 cada 100.000, sí. En otros sitios es mucho menos, ¿vale? Y luego os voy a mandar dos enlaces al chat. Os lo estoy mandando ahí entendiendo que los tenéis, ¿eh? O sea, que lo podéis acceder todos al chat, ¿verdad? Creo que sí. ¿Lo estás El- colgando en el chat? En el chat, es sí, que no me Sí, sale a sí, vamos mí. a ver. lo estás colgando en el chat, pero bajo un comentario, pero está aquí, le veo. Yo Ah, es le verdad, estoy contestando aquí debajo a todos, Sí, pero perdonadme. no se Ah, ve. vale, 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 sí. No Eh, se Claro, ven, sale pero arriba. te lo envío otra ya, vez que lo tengo yo aquí también. ahí, ahí los enlaces, ¿vale? Y ahora os vuelvo a mandar los archivos De para que cualquier los forma, investiguéis. Los enlaces también son... esto Sí, también los lo tienes tú. podemos enviar luego a los correos, ¿sabes? Claro, sí, Vale, lo También digo si tenéis para más estas personas que material, luego estáis. podemos enviar a los claro, correos. sí. Ahora se lo envío y de momento estos. Yo si no, Irene, pues te envío a ti directamente porque ahora no lo tengo aquí. No, no he sido tan previsora como Ignacio. Pues es que yo Mira, sabía que el chat de ya lo Zoom has funciona muy enviado bien también para ahora. estas Yo cosas. Digo, como así no uso Zoom, las personas que están aquí en directo, pues ya se lleven algunas referencias o alguna cosa claro. así, Claro, está ¿no? muy bien que ya lo lleven, además que han estado aquí. Eh, pero bueno, si tenéis alguna otra cosa, perdón que te he cortado, Ignacio, lo puedo Sí, enviar luego a los correos que tengo de las inscripciones. No sé si a lo mejor tiene alguien alguna duda o alguna cosa así sí, sí. para Eso es, si queréis compartir algo así, una cosa acabar. así para cerrar y que no, o sea, que no sea un tema a abrir, pero sí un poco que queréis compartir algo, pues nos decís. Y me todas las gracias por vuestra
Clara, paciencia y estoicismo con el calor allá donde estéis, de estar aquí aguantándome a mí, sobre todo porque Marta es muy maja y se enrolla menos la pobre, pero gracias. Bueno, porque hoy ya, hay veces que soy yo la que habla mucho. Hoy he hecho más una estructuración. También venía como en un guioncillo hecho, ¿eh? Que si nos llevamos aquí a hablar, hablamos de 2 temas. Entonces, mejor es, siempre tiene que... Pero a mí me ha facilitado mucho, porque me has dado muchas vidas. Así que gracias. Gracias a todos, igualmente, doy las gracias a todas las que habéis estado. Gracias a las preguntas que habéis hecho, porque yo creo que esto es lo que hace que empape más la información, ¿no? Resolver desde el campo y no desde lo que a nosotros a lo mejor nos pareciese interesante como profesionales, sino desde lo que traéis, ¿no? Y nada, que gracias de nuevo a Fundades por dar estos espacios que creo que son muy necesarios porque, bueno, lo que hemos dicho, es muy importante ir quitando el tema y tener espacios donde poder hablar de esto creo que es necesario y que esperemos que se siga y se pueda seguir fomentando, ¿no? El poder hablar de esto sin tapujos, ¿no? Y que todos podamos disponer de información y de formación para, para coger el toro por los cuernos, ¿no? Y saber qué hacer y cómo actuar en este tipo de situaciones. Así que nada, que muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Comentarios. Sí. Ignacio, si quieres hablar o cierro. No, no solo eso, que gracias que estoy leyendo los comentarios. Muchas gracias por vuestros generosos comentarios. Nada, muchas gracias a Marta e Ignacio por estar aquí, por hacer esa conversación más amena, que es algo bastante, un tema tan complejo y difícil e incómodo, como habéis dicho, de hablar. Os agradezco mucho, agradezco a todo el mundo que ha estado aquí, ¿no? Atento hasta ahora, hasta las 8 de un martes. Y nada, muchas gracias a todos por asistir. Tenemos vuestros correos y entonces os enviaremos la información y también igual un cuestionario así de evaluación que os agradecemos si nos enviáis un feedback. Y es esto, nada, que paséis buena noche, tarde. Igualmente, buena tarde, Igualmente, buena noche y nada, y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Igualmente, a todos. adiós. Bien. Gracias, Isabel. Vale, la grabación la pondremos. Estoy mirando si hay algún comentario más. Vale, pues yo creo que ya no hay, ¿no? Comentarios, preguntas. Pues nada, Pues nada, podemos ir cerrando. cerramos entonces. Tendría que Sí. le ha llegado el momento de escucha activa. Gracias, Nuria. Gracias, gracias. Gracias, Nuria. Yo creo que se ha quitado los cascos y no nos oye. Nada, pues ya voy a finalizar, ¿vale? Pues nada. Ignacio y Marta hablamos y muchísimas gracias una vez más. Perfecto. Un saludo a Nada, a los dos. vosotras, buena Buena tarde. tarde, un placer. Un Adiós, placer igual. compartir. Chao, Chao. chao, chao.